con Operación Jaque, una jugada no tan maestra. Simón Trinidad, financiero de las FARC, es capturado en el 2004 en Quito. Meses después se sabe que vino a la capital ecuatoriana para entrevistarse con el esposo y la madre de Ingrid Betancourt, para contarles de la crítica situación que vivía en la selva la candidata presidencial. El intento de negociar la liberación de los secuestrados fracasa. 4 años después, 2 delegados de la Unión Europea retoman el proceso de negociación y en medio de esos encuentros, Raúl Reyes es asesinado en un operativo del ejército colombiano en el Ecuador. Finalmente, los secuestrados son liberados en la Operación Jaque. Simón, ¿qué haces en el país? General, sigue la lucha de Simón Bolívar. ¡Viva Gaspar, el ejército del pueblo! Simón, siga. ¡Viva Gaspar, el ejército del pueblo! ¡Continuaremos la lucha! A comienzos de diciembre del 2003 me traslado al campamento de Raúl Reyes. Él me manda a llamar y él me dice: Simón, necesitamos que usted vaya a Ecuador, a Quito, y se ponga en contacto con las Naciones Unidas, especialmente con James Lemoine, que era el delegado de Kofi Annan, y decirle que nosotros queremos hablar con él. El secretariado quiere hablar con él. Decirle que nosotros queremos una reunión con él aquí en Colombia. También me dijo Raúl, como allá en la Embajada de Francia, en Quito, trabaja el ex esposo de Ingrid, y aquí en Colombia han salido comunicados diciendo que Ingrid está muerta o que Ingrid está muy mal de salud, llámelo y déle tranquilidad y dígale que no, que Ingrid está bien. Él dice: yo estaba esperando al esposo de Ingrid Betancourt para reunirme, y eso íbamos a hacer, pero nos mandan para Brasil y se dañó eso, y a él lo capturan. J'adresse ce nouveau message à Manuel Marulanda et au commandant des forces armées révolutionnaires de Colombie. Les dernières informations qui nous parviennent au sujet d'Ingrid Betancourt et les témoignages d'anciens otages sont profondément alarmants. Ils confirment que l'état de santé d'Ingrid s'est détérioré si gravement que sa vie est désormais menacée, Ingrid est en danger de mort imminente. Devant cette situation, M. Marulanda, vous devez comprendre l'attente de la France et de la communauté internationale. Sobre instrucción del presidente de la República, del gobierno francés, yo propuse a Raúl diciendo: si ustedes sueltan los secuestrados, Ingrid y los secuestrados, nosotros vamos a ver con la Unión Europea para que le sacaran las FARC de la lista de las organizaciones terroristas. También podemos pensar, si aceptan, que permitir a las FARC de abrir una oficina en París, es decir, tener una representación como tenían en México en ese entonces. Y Raúl me dijo: ustedes están decididos a comprometerse, quieren comprometerse por escrito, etc. Y si usted se compromete a liberar a Ingrid Betancourt y todos los secuestrados por escrito ante la comunidad internacional, yo te garantizo que te traigo aquí un documento firmado por el ministro o el presidente. Yo estuve 4 años bajo el mando de César y de Gafas. César era el comandante del Frente Primero de las FARC y Gafas ocupaba como el 3.º o 4.º lugar dentro de la jefatura del Frente Primero. Pero fue el encargado por parte de César de cuidar al grupo de secuestrados. Y nosotros llegamos a donde ellos a finales del año 2004 y en unas 2 o 3 oportunidades que César nos visitó en el campamento, fue una persona agradable. Yo me acuerdo que llevó un computador, nos puso a ver películas
nos llevaba latas de gaseosa, pan, galletas, cosas que para nosotros eran como extraordinariamente sofisticadas. Hay 2 autorizaciones para facilitar un acuerdo humanitario. Una autorización a la Iglesia Católica, una autorización a 2 delegados de España, de Francia y de Suiza. Segundo, hay 2 ciudadanos colombianos autorizados para un contacto que permitiera fijar bases para el acuerdo humanitario. Tercero, hay una oferta de $100 millones del gobierno colombiano para pagar recompensas a los guerrilleros que abandonen el grupo terrorista de las FARC y liberan a los secuestrados. Cuando lleguemos a Bogotá a hablar con el alto comisionado, en presencia de los 3 embajadores, como siempre, y diciendo que teníamos una cita con un enviado de Alfonso Cano, el alto comisionado, de manera muy directa, abrupta, dijo: no, ustedes no pueden ir, porque hay operaciones militares en la zona y no podemos autorizar. Entonces no sabíamos que la operación Jaque estaba casi al punto de empezar. Y quizás un detalle que demuestra que otros lo sabían. Como casi cada vez que fuimos a Colombia a encontrarnos con las FARC, los 3 embajadores, en este caso en la casa del embajador de Suiza, se reunieron con el obispo, que era el presidente de la comisión episcopal, y el padre Darío Echeverry, y en el medio de la conversación el obispo dice al padre: pero padre, usted no se olvida que a las 12:30 tenemos que rezar muy fuerte. Y después, claro, que hemos entendido que probablemente o el presidente o el ministro de la Defensa o el jefe de las Fuerzas Armadas había compartido el secreto o parte del secreto con la jerarquía de la Iglesia, que eso no me importa, eso lo encuentro muy bien, pero son unos detalles que me hacen pensar que habían preparado la cosa muy bien, con muchos detalles. Me acompaña ahora Juan Carlos Lecomte, colombiano, publicista y todavía esposo de Ingrid Betancourt, aunque están en camino de divorciarse. Juan Carlos, muy buenas noches y bienvenido a este programa. Acabamos de ver todo el proceso de captura de Simón Trinidad. Eso sucedió aquí en la ciudad de Quito y sucedió previamente o en medio de rumores de que usted se iba a reunir aquí en Quito con él. ¿Por qué no se reunió con él? ¿Por qué no se produjo esa reunión y a usted lo desviaron a Brasil? Sí, buenas noches y gracias por la invitación. Nosotros, cuando digo nosotros es la familia, específicamente el primer esposo de Ingrid, yo trabajé mucho con él en el secuestro. Tratamos de ubicar un contacto con las FARC, íbamos a cualquier lado, a las cárceles en colombianas a buscar a los jefes de la guerrilla. Y se hizo el contacto con Simón Trinidad y la idea era que nos reuniríamos aquí en Quito como para ver qué se podía hacer, qué se podía negociar o simplemente para mandar una carta o recibir un mensaje de cómo estaba Ingrid. Y yo creo que en ese momento, cuando ya estábamos en la víspera de venirnos para acá, apareció un informante de la guerrilla en la oficina del presidente de Colombia, del presidente Uribe,
diciendo que Ingrid estaba muy mal, muy enferma y que la guerrilla no quería que se muriera en sus manos, entonces que la iba a liberar donde el río Putumayo se une con el Amazonas, ya bien adentro en territorio brasilero. Y pues eso se lo dijeron a Yolanda, la mamá, y la hermana de Ingrid. Ellas dos salieron corriendo de la oficina del Palacio del presidente de Colombia a la Embajada de Francia y contaron la historia. Enseguida los franceses mandaron un avión Hércules a Manaos y luego unos agentes a reunirse con nosotros allá donde el río Putumayo se desemboca con el Amazonas. Es decir, parecía una información oficial, una información real. Claro. Se hizo todo este operativo también para que la familia, usted viajara al Brasil y claro. Al final no pasó nada. Claro, yo la esperé 15 días en Brasil, pero yo inicialmente sí dije en la Embajada de Francia, en Bogotá. Yo dije, esto es una farsa. Yo no había estado en las oficinas, pero cuando le oí el cuento a la mamá de Ingrid, yo dije, esto es una farsa. Aquí no hay nada. La mamá de Ingrid, yo lo cuento en mi libro, me regaña y me dice, tú lo que eres es un cobarde, no quieres ir a la selva. Yo le dije, yo me voy esta noche para la selva, pero aquí no va a pasar nada. Y efectivamente yo lo que creo es que se dieron cuenta que nos íbamos a reunir con Simón Trinidad aquí en Quito y se inventaron eso de Brasil para desviarnos, como de hecho lo hicieron. Después preguntamos por el informante, meses después, ¿qué pasó con el informante que llegó a la oficina del presidente? Queremos saber qué pasó con Ingrid. Ah, no sabemos el paradero de él. ¿Cómo no van a saber el paradero de un señor que va a la oficina del presidente de Colombia? Por supuesto, y se dañó todo y no pasó absolutamente nada en el Brasil. Pero en cambio aquí en el Ecuador sí pasó algo, capturaron a Simón Trinidad. ¿Usted hoy piensa que tal vez esa reunión que usted iba a tener con Simón Trinidad, tal vez lo siguieron a usted o tenían alguna sospecha de lo que usted iba a hacer y quizás por, digamos, esta reunión que iban a tener, se lo capturó? Es decir, ¿usted fue utilizado para capturar a Simón Trinidad? No, yo no creo que fui utilizado porque la reunión la estábamos solicitando nosotros. Nosotros fuimos los que nos inventamos, vamos a reunirnos con cualquiera y apareció el contacto de que podía ser con Simón Trinidad. Pero yo sí creo que a raíz de ese intento de reunión fue que a él lo capturan, desafortunadamente. ¿Qué sería? ¿Que usted lo seguían, lo escuchaban? No, porque nosotros no alcanzamos a venir acá a Quito. Nosotros nos fuimos, fue para Brasil. Pero tal vez sabían que se iba a reunir. Sí, de pronto sí nos oyeron alguna comunicación y se enteraron que nos veníamos para Quito y yo creo que a raíz de eso fue que se inventaron lo de Brasil y de pronto a raíz de eso fue que capturaron también a Simón Trinidad aquí en Quito. ¿Cuántas de esas falsas alarmas se vivieron en 6 años de secuestro de Ingrid Betancourt? Yo diría como unas 10, 12. 10, 12. ¿Y se lo llevaban así para otros países? No, pero dentro de Colombia yo fui a Mitú, en la frontera también con Venezuela y Brasil, también estuve en el sur del Tolima, en un municipio que se llama Planadas, que es de mucha frecuencia de la guerrilla, estuve en ese municipio, que es un municipio muy olvidado en las montañas de Colombia. Pero nunca pasó nada. Nunca pasó nada. Todos fueron engaños y ya al final no iba porque el cuarto, quinto engaño, ya los otros 8 o 9 que sucedieron ya no los contemplábamos como una posibilidad. La participación de estos delegados del gobierno francés y suizo, ¿ustedes tenían contacto con estas personas que pues permanentemente se reunían? Ahora se sabe con Raúl Reyes y otros guerrilleros para tratar de negociar una liberación. Como te digo, nosotros, la familia de Ingrid, pues éramos varios y teníamos diferentes tareas. Ellos se reunían más con el primer esposo de Ingrid, que es francés, con Yolanda también, con la mamá, menos, pero yo me reuní solamente un par de veces con el francés, con el suizo nunca me reuní. ¿Y la familia conocía de todas las negociaciones que se estaban realizando, los avances, un paso a paso tal vez? Tampoco nos informaban 100%. Yo creo que estábamos informados que se estaban adelantando negociaciones, pero el detalle no lo teníamos. En un momento conversaremos con Juan Carlos Lecomte. ¿Cuál es la opinión que él tiene? ¿Cómo vivió la operación Jaque? Y si siempre creyó que fue una operación militar o desde un inicio le levantó la sospecha de que se trataba de una farsa. Ya volvemos.